casa cuando hay leche en tu taza y está llena tu despensa. Difícil es quedarse en casa cuando el hambre te amenaza y no tienes un pan en tu mesa. Qué fácil es quedarse en casa cuando hay leche en tu taza y está llena tu despensa. Difícil es quedarse en casa cuando el hambre te amenaza y no tienes un pan en tu mesa. La desigualdad social salió a flote. Este mal hace que las injusticias se note. La falta de equidad es el problema y la pandemia y todo lo que está construido sobre este sistema. Nos regalan el miedo, nos venden remedios mediante el amo televisor y todos sus medios. Psicosis colectiva contagiadas con el pánico, egoístas desinteresados con el prójimo. Somos unas bestias ávidas de consumo. Hay muchas evidencias, lo demostró la ciencia. Miseria humana tras una cortina de humo. Animales con instintos de supervivencia. Todo está en silencio, son días de agonía mientras se desestabiliza la economía. Es el plan de la élite, una minoría, y nadie se preocupa por los que viven al día. Dicen que afectó el mercado financiero, no afectó ni un centavo a los amos y banqueros. Ellos son los dueños, tienen bóvedas de dinero. Los verdaderos endeudados somos todo el pueblo. Ya pasaron muchas lunas, una locura, pronto aparecerá la cura. Nuevos microorganismos más, de eso no hay duda. Ese plan siempre está detrás de cada vacuna. Guerra biológica, muchos heridos, muchos están lejos de sus seres queridos después de la pandemia. Más niños desnutridos, dolidos, pero no todo está perdido. La tierra se dio un respiro. Tal vez nosotros somos el verdadero virus. Algo está mal, algo nos esconden. Tiene que cumplirse la agenda del nuevo orden. Más allá de teorías conspirativas, industrias corporativas y noticias negativas, el miedo no es una alternativa. Tus chakras activa, es la esencia de la vida. Aprovecha el tiempo y aprende astronomía y no te quedes frente al televisor todo el día. Aprende agricultura y agronomía, solo así comprenderás el valor de nuestras semillas. Prepárate para la próxima catástrofe, alimenta tu alma y mantén la fe. Libérate de la prisión mental, somos luz en un nuevo despertar espiritual. Lávate las manos con mucha paciencia, protege a tu familia, a tu descendencia. Lávate las manos con mucha paciencia, sana tu corazón y limpia tu conciencia. Fácil es quedarse en casa cuando hay leche en tu taza y está llena tu despensa. Difícil es quedarse en casa cuando el hambre te amenaza y no tienes un pan en tu mesa. Qué fácil es quedarse en casa cuando hay leche en tu taza y está llena tu despensa. Difícil es quedarse en casa cuando el hambre te amenaza y no tienes un pan en tu mesa. Por eso hip hopper haz una promesa en estos tiempos considerado una proeza, un acto de grandeza y de pureza. Tratemos de saciar el hambre y la pobreza. Sole Zapata, Escuinza Grandina, Chupiago Marca. Frente a mí que te puedo escupir. Sé muy bien quién eres vos, te haré caga y luchir. Estás ansioso por... ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo encuentro de En la Pirca. Saludos cordiales a nuestros compañeros que se instalan a través de nuestras radios comunitarias en el Chapare, nuestras radios comunitarias en el Chaco boliviano, en Santa Cruz, en la Amazonía y en el Altiplano boliviano. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de los sábados. Un corte y volvemos, porque este programa va a estar que arde.
Muy bien, ya estamos de vuelta en el programa de los sábados en La Pirca y tenemos un invitado especial, como siempre, en el programa. El compañero, el hermano, el amigo, vocero presidencial, Jorge Guillermo Richter Ramírez. Muy buenas noches, bienvenido a En La Pirca. Buenas noches, Percy. Un gusto poder compartir con ustedes este tiempo, estos momentos, unos minutos para poder conversar seguramente sobre todo lo que significa nuestra realidad, el contexto, cómo nos encuentra este 196 aniversario de vida independiente. Por supuesto, también un cordial saludo para toda la gente que nos acompaña, para Nelson, para Antonio. Es un honor poder compartir con ellos este tiempo también, y a todas las personas que se han dado cita a la plataforma, que se unen a la transmisión, a cada uno de ellos un cordial saludo. Bien, entrando en tema, usted ya nos adelantó algo de lo que vamos a hablar al comienzo. 196 años, Bolivia, Estado plurinacional ahora, pero todavía con rasgos de la República, ¿no es cierto? ¿Podemos hacer una semblanza, compañero Jorge, de estos 196 años? Claro que sí. Fíjate, Percy, que ese 6 de agosto de 1825, el Acta de la Independencia, en la cual las provincias del Alto Perú, hoy Bolivia, daban a conocer que se erigían como Estado soberano, independiente, sin ánimo de anexarse a cualquier otro Estado, pero fundamentalmente para gobernarse por sí mismo, para ser regidos por la Constitución, las leyes, las autoridades que ellos propios deseen y creyesen más conducentes hacia su futura felicidad en clase de nación. Esto que estaba escrito, que está escrito todavía en el Acta de la Independencia de nuestro país, tiene una plena y absoluta vigencia. Hoy somos un Estado plurinacional como un elemento fundamental para poder generar un reconocimiento inclusivo a todos aquellos sectores que han estado históricamente marginados, pero condenados casi en situación de resignación en los perimetrajes de la vida política, social de nuestro país, apenas coadyuvadores en la acción política de quienes habían constituido la vieja partidocracia. A partir del Estado plurinacional, esta situación cambia como hecho fundamental. Hay otros hitos, por supuesto, también que han ido construyendo y sumando en este proceso de acumulación del movimiento social y popular, pero tomemos el 2009, la formación o la conformación del Estado plurinacional como un elemento central. No significa esto que todo aquello que encierra filosóficamente a la República deba ser condenado como algo que de hecho no ha tenido un aporte sustancial en la construcción del Estado moderno, de las institucionalidades. El hecho importante es que en Bolivia el concepto de la República está estrechamente asociado a clases y sectores dominantes que, articulados con el Estado, convirtieron a este en su espacio natural. Y, por supuesto, con formas que de ello se desprenden, que tienen que ver en la preservación de sus intereses o en el apuntalamiento de estos en materia económica, conformando las oligarquías económicas que tenían una extensión también al ámbito de lo social y de lo político. Pues esta articulación y este espacio natural es lo que sufre una modificación sustancial a inicios de este siglo, concretamente el año 2005, con la elección que gana el señor Evo Morales Ayma, apuntalado por el movimiento popular. Y ahí se instalan dos democracias, Percy, fundamentalmente, que van a tener, y esta es la habilidad y el desafío para los bolivianos, que van a tener que convivir, porque las proporcionalidades sociales en Bolivia están tan demarcadas en dos grandes sectores que se equilibran de alguna manera. Hoy
con una preponderancia algo mayor del movimiento de los sectores populares, de los sectores campesinos, originarios, del movimiento obrero, etcétera, pero siempre generando unas proporcionalidades que son bastante equilibradas. Y en ese sentido, dos visiones de democracia, dos miradas y dos formas de sentir lo que significa la democracia republicana con sus instituciones y sus características, y ahora la democracia intercultural con menores instituciones, pero con mucha fuerza en lo que significan dos puntales. Esta democracia intercultural que tiene características radicales en el buen sentido del término, deliberativas, participativas, y que básicamente está asentada sobre la movilización social y sobre la deliberación y los ampliados como formas de discusión y de tomar decisiones desde los sectores populares para peticionar o bien para interpelar al poder del Estado. Estas dos formas de democracia nos encuentran hoy en este 196 aniversario, pero básicamente nos encuentran de cara al bicentenario, a los 200 años de vida independiente. Y ahí tendremos que tener los bolivianos maneras de poder complementarlas en una perspectiva y en una mirada inclusiva, tolerante y reconociendo fundamentalmente lo que significa la diversidad tan extendida en Bolivia que ha conformado el Estado plurinacional. En esa perspectiva, el desafío mayor hoy en día es poder lograr que estas dos formas de organización política, democrática, pero distintas en su estructura y en su esencia, puedan convivir como uno de los ejes, no el único, como uno sí de los ejes centrales de lo que debe ser la construcción de una pacificación inclusiva, tolerante y complementaria de los diferentes sectores en Bolivia. Diría eso, Percy, para poder de alguna manera abrir un espacio ahí de intercambio de ideas. Claro que sí. Y ahí me interesa el tema usted lo ha planteado en términos claros, la república, todavía hay atisbos de la república en este Estado plurinacional, y obviamente no dejamos de lado el Estado republicano, porque hay cosas buenas de ese Estado republicano, hay que decirlo, o sea, pero también hay cosas muy malas. Ahora, un tema que de repente ahí no está entendiendo un sector minoritario de la población, Jorge, es el tema de la democracia. O sea, la democracia como tal es que las mayorías, en este caso el MAS, con 55% de haber ganado las elecciones, frente a un 20-25% de unos que no quieren que el MAS esté en el poder. Pero la democracia es eso, ¿no? O sea, el que las minorías se someten a las mayorías, ¿o no es eso democracia, Jorge? Fundamentalmente, los países, Percy, cuando se encuentran en una situación y en un contexto de crisis profunda, polarizada, y donde se establece o donde se abre una grieta que enfrenta a dos sectores de la sociedad de manera angustiante, y cuando su institucionalidad ha quedado debilitada a consecuencia de estos hechos, entonces tiene necesariamente que recomponer sus legitimidades y también sus espacios y sus proporciones de poder político, uno en la perspectiva de encontrar la legitimidad necesaria para quien deba gobernar. Esto es lo que ocurre en Bolivia desde el 21F. Sucesivos eventos y hechos se instalan en el país, producen una crisis política. No estamos en este momento evaluando estos eventos. El hecho concreto es que se produce una crisis que culmina con un golpe de Estado el año 2019, en noviembre de aquel año precisamente. En esa perspectiva, ¿cómo resuelve Bolivia? Un primer paso de resolución de aquella crisis es establecer el retorno a la vía electoral democrática, donde encontramos elementos fuertemente liberales en lo organizativo y en las lógicas que guían estos procesos electorales en nuestro país. De hecho, nuestra Constitución, a pesar de ser plurinacional, sigue conservando varios elementos propios de la democracia liberal. En ese marco,
Las decisiones se toman por mayoría. Primero, los gobiernos se conforman por mayoría y a partir de esto es un gobierno fundamentalmente de las mayorías que sí también tiene que tener un respeto por la vía de los consensos, de la consideración de los aspectos que plantean los sectores en minoría. Pero lo claro está que la conformación y la estructura gubernamental se establece a partir de la voluntad popular que tiene que ser mayoritaria para elegir un determinado gobierno. Ahora bien, en el escenario político nuestro existen los sectores que se han unificado, y ahí cuando digo los sectores que se han unificado hago una referencia directa a la derecha del país. La derecha extrema, el conservadurismo que ha devenido en radical y los sectores de centro que antes convergían, que antes se instalaban, quiero decir de mejor forma, como un cierto equilibrio y que hoy han declinado finalmente hacia la derecha también. Estos sectores de la política nacional, de la acción política en Bolivia, no han logrado constituir desde mediados de la década de los 90, o propiamente dicho desde 1993, con la figura de Sánchez de Lozada, un proyecto similar a aquel que pueda tener posibilidades electorales reales. El proyecto gonista del entonces MNR de los años 90 fue, sí, un modelo de desarrollo y un modelo de país, tampoco lo estamos evaluándolo, sino simplemente que esto era lo que ocurría, es descriptivo lo que digo, un modelo de país que pudo aglutinar a cierta parte importante de la derecha con posibilidades de victoria electoral. A partir de entonces, desde el año 97, con el decaimiento de la misma figura de Sánchez de Lozada posteriormente al gobierno de Banzer y de Jorge Quiroga, la derecha no ha generado ya opciones reales de poder establecer una mirada de país, una visión, una propuesta integral, social, política, económica, que permita agrupar a estos sectores. Y lo único que sí los puede unificar de manera importante, pero preocupante en el sentido de que se convierten en un riesgo para la democracia, es que la derecha, el conservadurismo y los sectores de centro encuentran cierta amalgama de intereses cuando de desestabilizar y tensionar el país se trata. Y digo esto porque si nosotros vamos analizando después de las elecciones del año 2002 en adelante, ningún candidato de los sectores conservadores y de derecha del país ha logrado ganar una elección. Y esto tiene que tener algunas razones, no solamente es consecuencia de lo que hace el bloque popular, sino que tampoco han logrado construir, primero, un liderazgo compenetrado con la esencia y con las necesidades que tiene el país desde la perspectiva más conservadora. Hay una forma de ejercicio político absolutamente urbano y, por supuesto, también miradas que se anotan únicamente en las lógicas económicas que señala y dicta el mercado. En ese contexto, no han logrado construir alternativas importantes que puedan enfrentar al movimiento, al bloque popular, y su camino para poder restaurar lo que históricamente han sido lógicas de clases dominantes, administración articulación del Estado para la administración de las políticas económicas que preserven y apuntalen sus intereses, que hoy son fuertemente oligárquicos económicos exportadores. Digo esto, Percy, en el sentido de lo que hemos podido observar como primeras políticas en noviembre, en diciembre y todo el año 2020 hasta que termina el gobierno, concluye el gobierno de la señora Áñez, favoreciendo las políticas exportadoras, el reparto de tierras hacia sectores que monopolizan la tenencia de la misma y un conjunto de otras medidas. También eso lo vemos en el plano internacional, con una rápida afiliación a las políticas norteamericanas, al restablecimiento de relaciones internacionales con Israel, a la ruptura de las mismas con Venezuela y al distanciamiento de los gobiernos que tienen un corte popular como la Argentina,
como Rusia, como China también. Esto marca un camino que tienen los sectores de la derecha. Y en esa perspectiva podemos decir que ese grupo de derecha hoy en el país deambula, por supuesto, sin haber logrado estructurar una propuesta que les permita constituirse en interlocutores válidos de los sectores sociales, populares, productivos también del país, y por ello las acciones que los caracterizan son las que hemos tenido en los últimos días. Antonio. Democracia, poder e intereses siempre van juntos. Y es interesante este tema de graficar las dos formas de democracia que se hablan, ¿no es cierto? La democracia comunitaria, la democracia liberal. Convivimos con la democracia liberal. Y parece que esta democracia tiene límites justamente para los grupos de poder. Y una vez que ven limitada su reproducción a partir de las mismas reglas democráticas, liberales por supuesto, es que acuden y se van al margen, rompen los límites de esa democracia y, como hemos visto en noviembre del 2019, toman acciones directas para la toma del poder. En esa medida, la democracia, vista así como un continuum de la democracia liberal confrontada con el otro tipo de democracia, más comunitaria, participativa, van a poder complementarse. Este es un tema central para ver el tema del poder también, ¿no? Y los sujetos históricos que están construyendo la consolidación de lo que denominamos el Estado plurinacional. ¿Habrá posibilidad de complementariedad? ¿Se puede responder, Antonio? Claro, adelante. La pregunta es oportuna y la pregunta es absolutamente realista. El país ha estado, esto en mi perspectiva, por supuesto, el país ha estado sometido a una lógica circular de sustitución de élites, donde un tiempo y fundamentalmente de forma preponderante, las élites liberales han sido las que se articulaban con el Estado. Pero esto cambia radicalmente a partir del año 2006 y son otras élites. Lo que, por ejemplo, Fernando Molina señala, las élites cholas, originarias, campesinas, que toman una acción visible en la articulación ya con el Estado, sustituyen a los sectores blancoides liberales y a partir de ese momento empieza un momento de administración y de ejercicio del poder desde la mirada del bloque popular, que tiene una conformación muy diversa. Está claro que difícilmente, esto lo decía Zabaleta, no existen victorias permanentes en la política, ni en la guerra tampoco. Y está claro que el país o se vuelve a incorporar esta lógica de sustitución de élites circulares o trata de establecer un nuevo modelo de complementariedad y de compatibilidades entre lo diverso en Bolivia. Y cuando hablamos entre lo diverso, no solamente estamos haciendo una referencia a la mirada étnica y de complementariedad entre los distintos, sino también entre las instituciones. Muy complejo, Antonio, profundamente complejo el poder establecer, porque es complejo porque en el medio tenemos un afán desmedido y sin conciencia de tener que ceder espacios de poder, sino controlar los mismos. En esa perspectiva es una tarea prolongada, es una tarea morosa en el tiempo, lo que significaría esta idea de poder trabajar en la complementariedad de instituciones entre esa democracia liberal y esta democracia intercultural, radical, participativa.
Señalo esto porque hoy en día, más allá de la fuerza del bloque popular, la institucionalidad de la democracia intercultural todavía está desequilibrada frente a la democracia liberal. Las instituciones propias de la democracia intercultural, como es el asambleísmo, como son las formas comunitarias de construir decisiones, hoy en día todavía están reducidas a los sectores no institucionales, entendiéndose por institución la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral, etc. Entonces, en momentos como los del 2020, donde hemos podido observar la ruptura institucional en el país, esto es, la instalación de un gobierno no constitucional, ahí vemos que la falta de instituciones era uno de los elementos más sentidos en la democracia intercultural y se la trataba de aplacar desde esa perspectiva. Entonces, la pregunta de Antonio, que la encuentro absolutamente razonable, ¿es posible complementar dos democracias? Lo que sí creo que es imposible sostener un modelo de enfrentamiento con intenciones hegemónicas de un sector sobre el otro. Esto lo veo como algo absolutamente complejo de poder darle sostenibilidad en el tiempo. Y en esa perspectiva... Un tema... Sí, Antonio. Un tema complementario a lo que señalabas. Podemos calificar como una experiencia previa, por ejemplo, de estas dos formas de práctica democrática, el cogobierno que tuvo el MNR, por ejemplo, con la COP y la Federación de Mineros, con esa base asambleística de decisión colectiva, por ejemplo, y el rápido deterioro y fracaso justamente de esta cogestión, ¿no es cierto? Un primer intento, ¿no? Un primer intento. Cuando yo señalo y digo que dos visiones y formas de sentir democracia están hoy en día coexistiendo tensionadamente en el país, quiero entender también que las otras aristas que lo componen, que son los bloques sociales que pertenecen a cada uno por afinidad a cada una de estas formas, necesariamente también deben realizar una construcción complementaria de nuestro sistema democrático. Ninguno se va a poder imponer, pero solamente una visión, como se ha intentado. El golpe de Estado quería eso, quería regresivamente volvernos a los años 90. Y eso no hubiese sido posible. Definitivamente que aquello no hubiera sido posible. Pero también el intento solamente de poder sostener un gobierno basado en un elemento que hoy en día es estructuralmente poderoso, que es la homogeneización de las conductas electorales de la enorme corporatividad en Bolivia, de las distintas organizaciones sociales, que en tiempos electorales homogeneizan su comportamiento electoral, pero después tienen su propia vida orgánica, que es muy conflictiva, difícil, contradictoria a momentos, con luchas y posiciones internas también sin espacios de concertación y de tregua. Pero en los tiempos electorales hay una conciencia que fortalece al movimiento popular y lo ha convertido hoy, no sabemos mañana, Antonio, pero hoy en un movimiento invencible electoralmente. Hay que ir mirando siempre cómo va decantando o cómo se va moviendo las coyunturas y los escenarios políticos y sus factores que determinan. Pero si no encontramos espacios intermedios de valoración de una democracia y de la otra para poderle dar institucionalidad a una y respetar una institucionalidad que hoy en día está en nuestra Constitución, difícilmente los sectores que ternan por el poder van a lograr tener ciertos caminos de entendimiento y de complementariedad en el país. Quiero decir
que la democracia liberal republicana y la democracia intercultural están atravesadas hoy por una problemática todavía mayor e irresuelta en nuestro país. Por ejemplo, la mirada y las relaciones racializadas peyorativamente en torno a lo étnico en nuestro país como punto fundamental, y número dos, la diferencia o la grieta o la falla geológica entre el oriente y el occidente como regiones enfrentadas, pero a su vez transversalizadas también por estas relaciones político-ideológicas, étnicas y racializadas también en un sentido peyorativo. Y esto no deja que en el país la disputa por el poder político sea tolerante con lo que sus instituciones dicen. Y al no ser tolerante con lo que señalan las instituciones, pues existe una amenaza directa sobre la democracia del bloque popular porque carece de instituciones fuertemente reconocidas o debidamente reconocidas de manera explícita en la Constitución Política del Estado. Los ámbitos de deliberación comunitaria, por ejemplo, en mi entender, son fundamentales. Y es en esta perspectiva que debemos trabajar creativamente para poder complementar las dos democracias, pero también la diversidad y la pluralidad que existe en nuestra sociedad, porque de lo contrario, el país va a vivir permanentes crisis o cíclicamente crisis sociales y va a desatender siempre o va a ralentizar las capacidades o las velocidades que son necesarias para el desarrollo económico, para establecer políticas de progreso en diferentes ámbitos. Cuando hablas de tolerancia, Jorge, en este proceso en estas dos democracias, ¿cómo se entiende lo de ayer, el irrespeto de un pequeñísimo grupo, minúsculo grupo de asambleístas en la inauguración de tan importante obra y de tan importante día de ayer, el 6 de agosto, que además hay que hacerles recuerdo que es el Día de la República, no es el Día del Estado Plurinacional, el irrespeto en aquel acto tan importante el día de ayer, Jorge? Está claro que el grupo conservador y de la derecha en el país, Percy, no tiene hoy en día una consideración respetuosa por la institucionalidad, ni siquiera de la propia democracia que ellos dicen defender, ni siquiera de la democracia liberal. Porque no aceptan, además, el dictado o el dictamen, mejor dicho, del veredicto popular que establece la reconstrucción o que ha establecido la reconstrucción de legitimidades en el país y de las debidas proporciones de poder. Ellos pidieron, abro un paréntesis acá, ellos pidieron el año 2019, después de toda la crisis y de haber conseguido y logrado el objetivo primero que tenían, que era desalojar del poder a un presidente constitucionalmente electo y en pleno ejercicio de su mandato. Logrado esto, lo que piden para validar todas las acciones que habían cometido, irregulares e inconstitucionales, por supuesto, estamos hablando presencia de las fuerzas militares como elementos disuasivos determinantes en la renuncia del expresidente Evo Morales. Estamos hablando también todo lo que se resume en las jornadas del 10, 11 y 12, con esa interpretación personalísima que hace la señora Áñez de nuestra Constitución para arrogarse el poder del Estado ante la venia de la policía, las Fuerzas Armadas, los actores políticos institucionales, las instituciones, quiero decir, los organismos internacionales, la Iglesia Católica, del conjunto de todos aquellos que de una u otra manera se encontraban situados frente al movimiento y al bloque popular. Todos ellos dan su aquiescencia de lo que fue la toma de poder de la señora Áñez. Por eso todos ellos preocupados hoy en día también por encontrar un espacio que les genere la impunidad necesaria para exonerarse de lo que son sus responsabilidades por lo que causó aquel gobierno. Dicho esto, cerrado el paréntesis, Percy, no son siquiera ellos los que respetan su propia democracia, decía. Habían pedido que se tengan elecciones
tuvieron elecciones. Pedían un nuevo Tribunal Supremo Electoral, lograron que se reconforme ese Tribunal Supremo Electoral. Pidieron también que se pueda reestructurar los tribunales departamentales electorales, lo tuvieron. Y un conjunto de las autoridades que estaban en estos tribunales respondían directamente a la presidenta y a los grupos políticos de ellos. Y así fueron a elecciones. Adicionalmente a ello, adicionalmente a ello, no querían que Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera se constituyan en candidatos del Movimiento al Socialismo. Tampoco estaban presentes en esa elección, con todos los elementos a su favor, con un escenario que ellos se encargan de construir, van a las elecciones y pierden catastróficamente. Esto significa que los mismos sectores hoy de esta derecha extremista y radical en Bolivia desprecian su propia democracia, la democracia liberal republicana, la desprecian, porque están ganados fundamentalmente por dos elementos. El primero de ellos, por un profundo racismo que no pueden disimular. Y número dos, porque se les ha extinguido desde el año 2006 todos los beneficios que les significaban, a pesar que de formas indirectas han preservado algunos, pero no la titularidad de lo que había sido históricamente lo habitual. Han desaparecido, decía entonces, el conjunto de los beneficios que significa la articulación del Estado. Y uno podría decir, ¿qué beneficios? Hemos visto de forma inmediata el 2019, ni bien toman el poder del Estado, cómo han procedido a su vaciamiento. Como otros sectores inmediatamente han establecido un conjunto de decretos que les permita liberar sus exportaciones para preservar el factor de la lógica de exportación antes que la preservación o la atención de los cupos nacionales. Y también hemos podido observar una clara intervención sobre todo lo que son compras y adquisiciones del Estado como una vía abreviada hacia el enriquecimiento inmediato. Estos elementos conforman o definen y perfilan a la derecha actual. Pero lo más importante, más allá de los hechos de corrupción, lo más importante, su desprecio por lo popular, su no aceptación de la Constitución del Estado del 2009, su rechazo al Estado plurinacional y fundamentalmente una peyorización expresada en malos tratos y expresada en su deseo de volver a excluir a los sectores populares, a los sectores campesinos, obreros, naciones originarias, etcétera. Y cuando digo naciones originarias, está claro cuando el año pasado querían replantear la ley 421, si mal no me equivoco, de distribución de escaños, etcétera, porque decían que había una sobrerepresentación de los sectores rurales. Entonces, esa animosidad contra lo popular, contra lo cultural, nuestra ancestralidad, nuestra diversidad en Bolivia, es algo que esta derecha no tiene el ánimo de incorporar. ¿Y cómo se expresa? En las conductas que tú has visto el día de ayer. Un irrespeto a la institucionalidad presidencial, un mal comportamiento ante quien está dando unas palabras y que tiene una representación simbólica en el país, como es el presidente del Estado, el ámbito en el cual se encuentra la Asamblea Legislativa, y todos ellos en una lógica irrespetuosa, donde lo único que han hecho es emitir adjetivos, insultos y algunas otras palabras irreproducibles que los muestra en su esencia de comportamiento y en su desprecio por la institucionalidad democrática, pero también por esa misma democracia que ellos dicen defender. Hay un sector que vale la pena que lo digamos también aquí, Jorge, y que lamentablemente también está mostrando un irrespeto por quienes están ahora en el poder, está demostrando un irrespeto por la Constitución Política del Estado, y hablo de la Iglesia Católica. Monseñor Juárez
de manera irrespetuosa se refirió la semana pasada a nuestro Procurador General del Estado, a las instituciones del Estado, como que diciendo, capaz que no se da cuenta, Monseñor Juárez, que ya no, la Iglesia Católica no es el puntal de este Estado, como lo era hasta antes del 2009. Y yo quisiera, hay unas palabras tuyas, Jorge, con relación a las, vamos a decir, desatinadas declaraciones de Monseñor Juárez, para no decir otros adjetivos, con relación a la participación, según él, de las autoridades en el Te Deum y en esas cosas que siempre se hacían en el pasado. Yo recuerdo que Monseñor Suárez era un actor central el año 2003, actor central de la Conferencia Episcopal, que en aquellas jornadas, hablo del año 2003, en aquellas jornadas de febrero de la primera gran crisis que tuvo Sánchez de Lozada, era un actor importante en el intento de estructuración de un acuerdo que pueda salvar lo que era el proceso ya en caída no de Sánchez de Lozada, sino de la vieja partidocracia, por sus formas excluyentes, atentatorias a la debida representatividad que estaba demandando el país y los sectores populares en Bolivia. Representación que se traducía también en demandas de ser partícipes de las decisiones que se tomen respecto del gas, esa era la agenda de aquellos años, respecto de la exportación de esta materia prima, de la Asamblea Constituyente, que ya era una demanda que se iba instalando. Bueno, ahí en aquella crisis estuvo Monseñor Juárez también, tratando de salvar lo poco que quedaba del esquema neoliberal en Bolivia. Y hace unos días atrás se refiere y dice que el procurador lo que debe hacer es callarse. Cuando una persona manda a callar a otra, en realidad lo que está haciendo es exponiendo su inconsistencia democrática, su poca aceptación a la opinión y a las formas de ver la política y de referirse, aunque uno no comparta la misma, y de referirse de parte de una persona o de una autoridad distinta del pensamiento de uno. Claramente, la Conferencia Episcopal en Bolivia hoy camina por una versión alejada de lo que son los mandatos o el pensamiento del Papa Francisco. Ellos han citado, hago ahí un rápido paréntesis, ellos citaron en el documento de memoria que presentaron respecto a los hechos sucedidos en noviembre de 2019, citaron la encíclica papal del Papa Francisco, que se llama Fratelli Tutti. La encíclica papal habla en una de sus partes como algo sustancial de lo popular, estableciendo que esta es una categoría que te permite incorporar y conocer adecuada y debidamente la realidad social de un Estado. Si no se toma en cuenta lo popular, entonces te alejas del debido contexto para comprender las realidades sociales de un país. Esto lo dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que es una encíclica que habla de la fraternidad, fundamentalmente de la tolerancia como mecanismos necesarios e imprescindibles para poder construir sociedad y establecer relaciones armoniosas entre quienes componen una sociedad. Todo esto que te acabo de decir, Percy, está absolutamente alejado de la Conferencia Episcopal en Bolivia y está distante también de la buena intención de mirar a la otra parte con la cual ellos, y es solamente la Conferencia Episcopal, no estamos hablando del conjunto de la Iglesia, porque hay otras miradas internas más próximas, más empáticas y más solidarias con los sectores empobrecidos, que tienen menos oportunidades, con los sectores sociales y los sectores populares. Eso existe también en la Iglesia en Bolivia, como es la mirada del Papa Francisco, que está más hacia los sectores pobres, que tienen menos oportunidades y son mucho más vulnerables a las políticas de Estado, sobre todo al secante neoliberalismo que el Papa Francisco critica vehementemente. Bueno, la Conferencia Episcopal en Bolivia está comprometida con los sectores conservadores en el país. Por ello, su actuar
en el tema del golpe del año 2019 fue absolutamente desequilibrado en favor en favor de los intereses de los sectores que propiciaron la ruptura institucional. Por ello presentan una memoria que está colmada de un conjunto de no verdades de lo que ocurrió el 2019. En ese sentido, no se puede señalar hoy en día, Percy, que la máxima jerarquía de la Iglesia Católica se encuentre comprometida con esta construcción de plurinacionalidad, sino en todo caso están en la misma lógica de los sectores conservadores de Bolivia, en la misma lógica tratando de encontrar formas para no tener que ser implicados responsablemente en aquellos hechos y mostrarse como propiciadores directos o indirectos de lo que terminó siendo un gobierno no constitucional. Sociedad intercultural y un Estado laico, esos son unos desafíos tremendos. Seguramente van a precisar un ciclo muy grande, una pedagogía ciudadana sobre todo, para conseguir esto que la Constitución señala, ¿no? Porque construir el Estado plurinacional, más allá de desmontar todo el armazón que tiene el actual Estado liberal, también hay que trabajar en esta pedagogía ciudadana. ¿Cómo estamos viendo ese tipo de dirección, digamos, que tiene que tomar el gobierno actual, con muchos desafíos, entre ellos mantener dinámica de economía, superar la crisis en salud, pero también en este objetivo mayor, que es la construcción y consolidación del Estado plurinacional? Porque visto y hecho el análisis, estas dificultades de entender como eje de construcción la interculturalidad y segundo, el Estado laico, son realmente escollos muy, muy grandes y desafíos que precisan pero mucha capacidad de diálogo, de concertación entre los actores, me parece. Antonio, sin lugar a dudas, nuestra sociedad, independientemente de lo que dice la Constitución Política del Estado, pues tiene hábitos culturales religiosos muy afincados. Y ahí la presencia de la Iglesia Católica, de la fe católica, de la religiosidad vinculada al cristianismo y a un conjunto de religiones está muy presente, fuertemente presente. Y estas tareas de construcción, como también la misma del Estado plurinacional, no se reducen solamente a una constitución, a un conjunto de decretos y de leyes que puedan acompañar, ni tampoco a acciones simbólicas, que son importantes, Antonio, por supuesto, que deben estar presentes, también de acuerdo, pero que seguramente esto nos va a llevar un tiempo tan grande como una generación. El mismo reconocimiento y aceptación e incorporación final de la plurinacionalidad, del Estado plurinacional, posiblemente, Antonio, esta sí es una apreciación muy subjetiva, posiblemente también son hechos históricos para un país que demandan una cantidad de tiempo que generalmente requieren una generación. Lo mismo que la convivencia y la complementariedad entre sectores sociales que superen la barrera de las miradas despreciativas de lo racial. Eso también nos va a llevar necesariamente tiempos que podemos señalar como de una generación. En esa perspectiva, lo importante es el primer paso, el haber separado la influencia religiosa en cada una de las decisiones o en gran parte de las decisiones políticas que tenía el Estado liberal respecto de la religión. Una iglesia católica que de forma terrenal tenía y accedía a un conjunto de privilegios, extendiendo estos privilegios a partir de su ascendencia en lo social.
Tú bien señalas ahí, y no hay otra respuesta ante esto, esa construcción de Estado laico y de sociedad intercultural es compleja, es difícil y lleva una enorme o consume una enorme cantidad de tiempo. Y sobre ello habrá que seguir trabajando de forma permanente. Pero tú ahí podrías preguntarte también, Antonio, ¿cuál es el interés de las altas dirigencias de la Iglesia Católica en nuestro país en poder constituir o apalancar gobiernos afines hacia su pensamiento o que les son más cómodos en cuanto a las maneras y formas que ellos tienen de ejercer el gobierno el año 2003, el año 2019? ¿Por qué sucede esto? Porque existen beneficios, porque existen relaciones o afinidades de acompañamientos mutuos. Habría que estudiarlo para poder tener ahí un criterio mucho más profundo y consistente. Pero el hecho real es que tanto el 2003 como el 2019, la alta dirigencia de la Iglesia Católica, su mayor jerarquía, expresada en la conferencia episcopal, tiene un esforzado interés por establecer en el poder a gobiernos que estén signados por la lógica liberal. Esto habrá que estudiarlo, pero es importante, hago acá sí una expresión de un criterio subjetivo, es importante separar claramente el Estado de la religión como un mecanismo y como una forma de administrar, entre muchos otros factores, de administrar el país. No puede estar condicionado, porque ha existido también una mirada colonizadora respecto del conjunto de decisiones que se han ido tomando en el país, número uno. Número dos, porque hoy las luchas que se han instalado en nuestras sociedades, ya en esta etapa posmoderna, no solamente, Antonio, ya son luchas de clases, también hay un conjunto de luchas identitarias fuertemente instaladas que determinan las relaciones sociales. Por ejemplo, solo voy a dar una mirada rápida de esto. Por ejemplo, problemas y conflictos o problemáticas y conflictos que todavía en Bolivia no tienen el abordaje necesario respecto de una realidad, como por ejemplo los grupos LGTB, como por ejemplo el tema del tratamiento que se debe dar a consideraciones como el aborto, como por ejemplo la conformación de núcleos familiares entre personas del mismo sexo. Estoy mencionando solamente 2, 3 problemas que son fuertemente identitarios, pero que han complejizado las relaciones sociales. Y esto lo tiene que resolver el Estado, porque las consideraciones religiosas nos van a tratar de abstraernos de una problemática que genera conflicto, pero que en la visión de la Iglesia o de la cúpula de la Iglesia, pues no deben ser abordados. Solo para mirar algo, el Papa Francisco habla sobre la homosexualidad en términos que las iglesias y las conferencias episcopales o las jerarquías locales de las iglesias en nuestros países no aceptan. En esos términos, esta contradicción o esta misma lucha política interna que tiene la Iglesia Católica, no se puede trasladar al Estado. Y en esa perspectiva creo yo, ahí Antonio, estoy dando ya opiniones personales, creo yo que se deben separar. Muy bien, y ya en la parte final, vocero, Jorge, Percy, por favor. Jorge, tranquilo, se me salió. Quería, si nos puede dar así un bosquejo también, como lo está haciendo de manera excepcional a estos temas que hemos hablado durante el programa, a este informe que salió de la Universidad de Salamanca con relación a lo que ha cacareado la derecha, que el 2019 hubo un fraude monumental. Nosotros dijimos que hubo golpe de Estado, sostenemos que hubo golpe de Estado. Y ahora una universidad, que esperemos no esté ligada al MAS, Jorge, dice que definitivamente
lo que hubo, sí hubo un golpe de Estado. El tema del fraude, Percy, es extenso, nos podría llevar todo un programa y tal vez hasta dos también. Pero hay que señalar algo absolutamente importante. El informe de la Organización de Estados Americanos, primero diría lo siguiente, antes que el informe. El golpe de Estado en Bolivia, la ruptura institucional y el gobierno no constitucional son el resultado de una acción de eventos sucesivos, pero diferidos en distintas etapas de tiempo, con actores especiales, puntuales, que cumplían y acometieron una tarea diseñada, guionizada y programada anticipadamente. Empezó el 4 de octubre con los cabildos en Santa Cruz y un conjunto de cabildos que tienen su réplica en el país, pero que todos ellos tenían un elemento en común: instalar la palabra fraude, la no aceptación de los resultados electorales de las elecciones del 20 de octubre de 2019 y fundamentalmente algo que acaba de repetir el titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es ir hacia la desobediencia civil. Hay que poner atención en esto porque es el eje del nuevo rupturismo que quieren instalar. El segundo paso fue en las horas posteriores al evento electoral. Ahí la Organización de Estados Americanos sale, da una conferencia, lo confunde, lo enrarece todo cuando dice y señala que existía un cambio de tendencia que les parecía inaceptable. En los días siguientes, presentaciones en los medios de comunicación para decir que ellos no podían avalar los resultados de aquella elección antes, Percy, de conocerse los resultados del cómputo final. Y en el medio, otro actor, el señor de Comunidad Ciudadana, que toma lo que la Organización de Estados Americanos, este es el rol y el papel que le confirieron a él, toma estas palabras para señalar y decir que en Bolivia hubo un fraude monumental que le estaba escamoteando el voto a la población boliviana, y a partir de ahí todo el tiempo señaló esto sin poderlo demostrar hasta hoy, que es 7 de agosto del 2021. Nunca pudo demostrar. Este hecho del señor de Comunidad Ciudadana, de hablar de un fraude descomunal, más la participación de la Organización de Estados Americanos, más el informe preliminar, y ahí rápidamente un paréntesis, Percy, el informe preliminar no estaba dentro de los 7 puntos que acordaron la Organización de Estados Americanos y el Estado boliviano, no estaba. Y el informe preliminar fue un acto unilateral de parte de la Organización de Estados Americanos. ¿Con qué fin? Con el fin de dosificar aún más, de tensionar aún más lo que ya era un momento de convulsión en Bolivia. El informe final lo conocimos el 4 de diciembre, cuando ya había un gobierno distinto en el país. Y ahí quieren hablar de el carácter vinculante del informe de la Organización de Estados Americanos. Lo que menos les interesó fue el carácter vinculante. Necesitaban un documento para respaldar lo que el señor de Comunidad Ciudadana decía del fraude monumental, generar una indignación colectiva que les permita incorporar otras metodologías de ruptura favorecidas desde la lógica policial y militar en el país para forzar el cambio de gobierno. Y lo lograron, tuvieron éxito, Percy, en esto, tuvieron éxito. Por la vía de un golpe de Estado, creyeron que al país porque nunca imaginaron que iban a tener que abandonar el poder de forma tan rápida, y entonces construyeron aquella falacia de la sucesión constitucional. Y si tú, rápidamente hay un paréntesis, si tú reparas en lo que dice y en lo que argumentan todos los actores vinculados a el noviembrismo, como yo personalmente le llamo, ninguno se refiere a la interpretación de la señora Áñez en la Asamblea Legislativa, ninguno. Y tampoco se refieren a Sencata, a Sacaba, a Pedregal, a Guayani y a todos los lugares donde la angustia de los bolivianos que perdieron la vida estuvo ahí presente. No se refieren a ello. Solamente tratan de hablar y de repetir como si fuera un catecismo el tema del fraude. Bueno, dicho esto,
Son 3 los argumentos del informe de la Organización de Estados Americanos: la suspensión del TREP y su vinculación con el sistema de cómputo final, el sorprendente cambio de tendencia y las actas manipuladas e irregulares. Esto encierran las 97 hojas que tiene ese documento, y fundamentalmente la suspensión del TREP y su incidencia supuesta, según palabras de la Organización de Estados Americanos, supuesta incidencia sobre el cómputo final, toma el 75% del informe de la Organización de Estados Americanos. Y ahí te diría algo rápidamente, Percy. Primero, y es lo que ha señalado el informe de Salamanca, que no habla de las actas manipuladas. También los medios de comunicación señalaban y decían que cómo era posible que no se haya pronunciado sobre las actas manipuladas. No se pronunció porque la Fiscalía solamente requirió 7 puntos que son de carácter técnico, absolutamente técnico informático, en el estudio que le encomendó a Salamanca, por señalarlo y darle un nombre. Esto significa, a su vez, Percy, que no leen lo que ha dicho la Fiscalía, lo que le requiere y le pide la Fiscalía, pero sí lo escriben y lo traducen en titulares en los distintos medios o en los medios de apoyo que tiene la derecha a través de la Corporación Mediática Empresarial. En ese sentido, solamente en el tema del el informe Salamanca refiere al TREP, a su vinculación con el cómputo final y al cambio de tendencia. Y ahí te dice 2 cosas. Primero, no existe relación tecnológica entre el TREP y el cómputo final. Son 2 plataformas distintas, absolutamente diferentes en su llenado y en la forma en las cuales se van cargando sus bases de datos. El cómputo final es básicamente un tema manual, 90% es una acción manual que pasa a través de diferentes personas. Número 1. Número 2, el TREP no tiene carácter vinculante en nuestro país, no tenía carácter vinculante. Fíjate que la palabra vinculante, Percy, Antonio, es muy importante para la derecha en este país cuando se trata de encontrar argumentos para explicar las irregularidades o las vulneraciones a nuestra Constitución. Pero lo vinculante desaparece en valor cuando uno va y les señala y les dice el TREP no era vinculante. Entonces, no siendo vinculante, no tenía incidencia en el cómputo final. Así es. Número 1. Número 2, no hubo relación tecnológica entre el TREP y el cómputo final. Número 3, la misma empresa Ethical Hacking, que fue la que monitoreó y auditó todos los servidores, señala y dice respecto de ese famoso servidor oculto, respecto del parón del TREP, señala y dice que no hubo ni hackeos, ni distorsiones en la base de datos, ni anormalidades en la misma, y que realizadas todas las auditorías informáticas se solicita que se ponga nuevamente en funcionamiento el servicio que ofrecía el TREP. Esto está textualmente señalado en el documento de 84 páginas que la Fiscalía del Estado ha emitido para cerrar el caso del fraude. Y cuando digo está estipulado ahí, significa, lo encuentras en un entrecomillado, Percy. Esta es una declaración de la empresa Ethical Hacking. Lo extraño es que el dueño de esa empresa dice una cosa a los medios, pero tiene su declaración en el documento de la Fiscalía señalando esto que acabo de decir. En conclusión, el informe Salamanca es uno de los elementos por los cuales la Fiscalía del Estado ha determinado cerrar el tema del fraude porque no ha encontrado pruebas que determinen la constitución de un delito. Y número 2, hay otras investigaciones que se realizaron. Cuando decimos otras investigaciones, son los estudios grafológicos que se realizan de lo que se llaman la suplantación de firmas. Tampoco se han encontrado a través de los expertos y los peritos que ha contratado la Fiscalía, se han encontrado que estos puedan constituir una prueba real,
fehaciente, que eso señala y dice la Organización de Estados Americanos, una prueba fehaciente sobre la posibilidad de sustituir y de falsificar firmas. En definitiva, ese informe que no tiene características de auditoría, que no cumple tampoco con el acuerdo entre el Estado boliviano y la Organización de Estados Americanos, porque ellos se comprometen en ese documento de 7 puntos a revisar las actas, que por ley son el documento fundamental en un proceso de elecciones. Revisar las actas, realizar su cómputo y su valoración. Y eso es lo que no hicieron. Lo que pasa es que no se pensó que más allá de año y medio de ocurrido aquel evento, todavía iba a existir la fortaleza social, la demanda en el país que pueda seguir examinando y exponiéndole a Bolivia que el informe de la Organización de Estados Americanos no tiene ninguna consistencia que pueda demostrar lo que el señor de Comunidad Ciudadana y todos los otros actores señalaban como un fraude monumental. Como no pueden demostrar, ¿qué hacen ahora, Percy? ¿No les queda otra lógica, otro camino y otra acción que decir algo como ha señalado el gobernador de Santa Cruz? La mecha está encendida, defenderemos la libertad y la democracia. Lo que dice el señor del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que llaman a la Asamblea de la Cruceñidad por la democracia y la libertad. Nuevamente, arrogarse libertad, democracia, justicia, marchas pacíficas para tratar de convulsionar el país. ¿Con qué fin? Pues de lograr impunidad, de evitar las responsabilidades de haber generado una aventura golpista en el país, instalar un gobierno no constitucional, una presidenta de facto que le ha costado al país en términos de vida 37 muertos, más de 800 heridos, más de 1,000 detenidos en las cárceles de manera injusta. 37 muertos, 800 heridos, más de 800 heridos y más de 1,000 bolivianas y bolivianos en las cárceles no tiene una relación de sinónimo con libertad y con democracia, Percy. Eso no es ni libertad ni democracia. Además del desfalco millonario que se le ha hecho a este Estado. Jorge, yo debo agradecerte por el tiempo que le has dedicado a estar con nosotros en La Pirca. De verdad, este tema último que hemos hablado del golpe de Estado nos daría evidentemente para unos 2 programas. Ahí entonces nos queda la deuda nuestra y contigo de la posibilidad de, como van sucediendo los hechos, de repente pedirte la posibilidad de un nuevo encuentro para hablar ya de otros entretelones de lo que significa este caso una vez esté cerrado, una vez esté vía la Fiscalía resuelto. Muchísimas gracias por esta posibilidad que nos has dado de conocer estos temas hoy día en La Pirca, Jorge. No, en todo caso, Percy, decirte que es una obligación participar en estos espacios y ahí el agradecido soy yo con ustedes que me lo permiten. Les dejo un abrazo y el compromiso de que en el momento en el que ustedes lo requieran, yo honrado de poder participar con ustedes. Un extendido abrazo para todas las personas que están sumadas al programa, a las plataformas y a la transmisión de La Pirca. Yasoropay Twitch a Jorge. Un corte y volvemos, Nelson. En un día soleado, los horarios más calientes están entre el mediodía y horas de la tarde. Sumado a fuertes vientos, generan condiciones propicias para desatar incendios. Juan, el capataz, todos los días Juan camisa. Soy responsable. Apago bien la colilla de mi cigarro. Sé como Juan el capataz, que apaga bien la colilla de su cigarro. Bolivia sin incendios forestales. Soy responsable. ABT. Muy bien, continuamos en La Pirca. Les dije yo a los oyentes, a los televidentes, a todos los que nos sigan a través de las redes sociales, están ardiendo nuestras redes, porque obviamente eran temas interesantes los que teníamos que tocar.
No menos interesante, el análisis de coyuntura. Antonio. Bueno, a ver, lo que podemos sintetizar, hay que sintetizar lo que ha ocurrido, ¿no? Declaraciones de comité cívico, acciones, llamamiento a movilizaciones, ya hemos tocado un poco de eso. El obispo que manda a callar, replicando lo que un rey español le dijo a Chávez. Pero también la reacción del pueblo. El pueblo paceño, por ejemplo, que no permitió que estas aventuras de reunirse y nuevamente encender la mecha, como se dijo anteriormente, pueda cundir en la ciudad de La Paz. La Paz fue un fracaso y como habíamos señalado antes, si algo no repercute en La Paz, es como si no hubiera existido, ¿no? Por eso el interés, y lo volvemos a señalar, en los días de noviembre, de tomar la Plaza Murillo. Si no lograban tomar la Plaza Murillo, no prosperaba el golpe. Entonces, la estrategia que se armó, la gente que se llevó a la ciudad de La Paz, el control ahí, estos elementos que han servido para esas tomas, como estos escudos fabricados de turriles que han sido descubiertos en la UMSA, en la carrera de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Han sido elementos coadyuvadores para que, como en los buenos tiempos coloniales, haya que tomar la plaza. No nos olvidemos que tomar la plaza en el léxico militar significaba ganar la batalla. Entonces hay que tomar la Plaza de La Paz. Y eso ya no se pudo hacer. Eso ya quedó fuera de las posibilidades de este grupo que todavía está con su mecha encendida en Santa Cruz. En una parte de Santa Cruz, tampoco es todo Santa Cruz. En la ciudad, diríamos. Entonces, claro, podríamos decir entonces, para ir redondeando, que este proyecto, ¿no? Golpista, por supuesto, que se mantiene, pese a esta escasa respuesta que ha tenido en su intento desestabilizador, no va a terminar, va a continuar, seguramente estaremos escuchando más discursos eufóricos de todo tipo y con acciones como estas chiquilladas del Parlamento, ¿no? Que dejan mal parados a los mismos parlamentarios. O sea, su capacidad moral, el respeto al mismo lugar donde tienen que sacar leyes, donde tienen que actuar los supuestamente representantes del pueblo, han dado una muestra de una bajeza cultural e intelectual, pero tremenda. Yo creo que todo el pueblo ha visto esto y seguramente es una especie de globos de ensayo. Yo pienso que todo lo que han armado son globos de ensayo para ver cómo les va. El gobierno, por su parte, ha mantenido vía el discurso del presidente y todo lo demás, un discurso muy apegado a la gestión de la administración del Estado, con las cifras, el empeño que le está poniendo a la dinamización de la economía, el recuento histórico, ¿no? que ha forjado lo que hoy conocemos Bolivia, y las posibles proyecciones. Ahora, en algunos comentarios habíamos señalado que falta un posicionamiento político muy fuerte. Seguramente eso lo va a tomar el instrumento político en este Congreso que ha terminado, donde se ha forjado la unidad, donde estas propuestas alocadas de no sé qué, de cambios y todo lo demás, quedó en la puerta, no pudo entrar, y finalmente Evo Morales salió fortalecido no solo en su liderazgo, sino en su gran capacidad de cohesión de las organizaciones, lo que le da una nueva fortaleza al instrumento político y el posicionamiento también en la dinámica política del país. Pero tenemos que hacer un apunte. El nuevo viceministro de Seguridad Ciudadana, si no me equivoco,
el señor Cox, Del régimen interior. el régimen interior le ha dado un añadido, un discurso de posicionamiento político muy concreto a las gestiones no solo del ministerio, sino del gobierno. Nos parece muy bien. Creo que es necesario que hayan, más allá de las intervenciones que tiene el vocero, el gobierno, sino también de quienes tienen a su cargo las carteras en ejercicio. Nos parece muy bien lo que ha declarado y lo que está haciendo Cox, que le da un nuevo sentido político a las acciones del Ejecutivo. Ese sería el resumen de esta primera semana de agosto, que venía muy cargada de comentarios, de amenazas, pero que en realidad ha sido más el ruido que las nueces, como se dice en lenguaje popular persa. Nuestra coyuntura siempre va a estar pendulante entre este polo instalado en Santa Cruz y el desarrollo de las gestiones de gobierno y legislación que ocurre en La Paz. Excelente, Antonio, excelente resumen. Un corte rapidito para nuestros anunciantes y volvemos. En un día soleado, los horarios más calientes están entre el mediodía y horas de la tarde. Sumado a fuertes vientos, generan condiciones propicias para desatar incendios. Juan, el capataz, todos los días arrea sus animales. Él acostumbra fumar. Una de las causas de los incendios forestales son los cigarros mal apagados. Juan se asegura de apagar bien su cigarro mientras camina y piensa: soy responsable. Apago bien la colilla de mi cigarro. Sé como Juan el capataz, que apaga bien la colilla de su cigarro. Bolivia sin incendios forestales. Soy responsable. ABT. Muy bien, así amigos, amigas, oyentes, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, estamos llegando a la parte final de este encuentro de los sábados. Hoy día cargadísimo, con la presencia de Jorge Richter, que le dio un toque especial al programa. Muchísimas gracias por la audiencia, allá usted donde se encuentra, en su chaco, en su casa, en el penthouse, donde se encuentre. Hasta nuestro próximo encuentro de En la Pirca. Con permiso. En la Pirca, espacio de información en redes sociales y radios comunitarias.